servicios informativos de Navarra Televisión. El Complejo Hospitalario de Navarra estudia realizar pruebas los sábados y festivos con el fin de reducir las listas de espera. La medida se pondría en marcha a lo largo de este 2016 e implicaría la contratación de personal. La lista de espera de primeras consultas en el complejo ha mejorado claramente en relación con marzo del año pasado y con agosto del 2015. Y presenta una clara tendencia a seguir mejorando. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Las cifras que ofrecía el director del complejo hablan de una reducción de más de 4.500 pacientes en un año en esas listas de espera. De cifras están pendientes también en el Departamento de Hacienda. El Gobierno pendiente de las revelaciones sobre los papeles de Panamá por si hubiera algún defraudador. Figuran medio centenar de navarros con bienes por valor de unos 16 millones de euros y se está estudiando si habría alguna actividad ilícita no declarada. Que cada vez es más complicado el esconderlos y que desde luego sería buena idea irlos aflorando y en este caso sí regularizando, porque efectivamente seguramente habría consecuencias tributarias. El día 26 de abril ya se sabrá si hay de nuevo elecciones generales. El Rey ha convocado una tercera ronda de contactos con los partidos. De momento las posturas para llegar a un acuerdo en menos de 3 semanas parecen alejadas. No renunciemos al diálogo y al acuerdo. Hablemos de esas mejoras. El Partido Socialista tenía que optar entre entenderse con el Partido Popular, por activa o por pasiva, o entenderse con Podemos. Que atiendan las razones de una vez los que están bloqueando la situación. El nuevo puerto seco de la ciudad agroalimentaria de Tudela servirá para la salida y entrada de mercancías al extranjero a través de Bilbao. Moverá unos 9.000 contenedores y ofrecerá a las empresas un acceso más rápido al transporte marítimo de sus mercancías. Las obras se iniciaron en diciembre y se prevé que esté operativo en mayo. Turno esta tarde para los vecinos del barrio de Lezcairu, Santa María la Real, en los encuentros con el ayuntamiento. Encuentro en el que sobre todo se ha hablado de la situación de la campa en la trasera del tenis y de los chabolistas allí afincados. Una reunión en que además del concejal de barrio estaban también concejales de varias áreas, el alcalde y miembros de la oposición. La firma de supermercados Mercadona ha aumentado hasta los 216 millones de euros sus compras a proveedores en nuestra comunidad. Se trata de un 10% más con respecto al año anterior. La marca valenciana abrió 2 supermercados en 2015. La ausencia de Miguel de las Cuevas, hablamos ya de deportes, ante el Mallorca, podría significar la continuidad de un jugador que hasta el domingo llevaba 6 partidos sin aparecer. En la vuelta al trabajo en Tajonar, Olavide ha quitado hierro a la falta de acierto, mirando el lado positivo. El equipo, dice, genera muchas ocasiones. Viendo el juego del equipo y cómo estamos jugando y las ocasiones que tenemos, yo creo que si tenemos una pizca de suerte sí que podemos conseguir una racha muy positiva. Consultas con especialistas por las tardes o incluso los sábados y también los festivos. Es una de las medidas que se plantea para reducir las listas de espera en el Complejo Hospitalario de Navarra. Según su director, se han reducido en más de 4.500 pacientes en el último año. Según Salud, el número de pacientes en espera en primeras consultas este pasado marzo era de 41.497. En marzo de 2015 los pacientes en espera eran 46.071. La cifra también es mejor que la de agosto de 2015, cuando había en espera 43.000 personas. La lista de espera de primeras consultas en el complejo ha mejorado claramente en relación con marzo del año pasado y con agosto del 2015. Y presenta una clara tendencia a seguir mejorando. Por especialidades, el director gerente del complejo hospitalario destaca el descenso de lista de espera en traumatología y oftalmología, un aumento de actividad con la que Salud explica el aumento de la lista de espera en intervenciones quirúrgicas. La demora media que tienen que esperar los pacientes en este momento para ser atendidos es de 64 días, 10 menos que hace un año. El director gerente del complejo hospitalario de Navarra descarta las peonadas y asegura que no está previsto implantar ningún programa de autoconcertación. Frente a eso, se prevén otras medidas, como mejorar la presencia de las especialidades más demandadas en consultas de horario de tarde e incluso la apertura de agendas en sábados y festivos. Creo que es una medida importante, un compromiso también importante.
La derivación a pacientes a centros concertados, os reitero, tiene carácter coyuntural para resolver problemas de accesibilidad coyunturales y específicos en un momento determinado, siempre que no tengamos alternativa en el entorno público. Unos datos que no gustan a la oposición, que asegura tener unas cifras diferentes. No constatamos coincidentes los datos del SISNA con los suministrados por el consejero, ni por usted tampoco hoy. La diferencia real, en febrero, son 1.337 pacientes más en listas de espera. En el Reina Sofía de Tudela también se han reducido las listas de espera. Lo ha dicho su director, que asegura que han descendido un 12% respecto a diciembre de 2015. Las especialidades más preocupantes son rehabilitación, raquis y reumatología, provocado por varias bajas laborales y la dificultad de encontrar profesionales para cubrir vacantes. Comisión, la de esta mañana, con encontronazo incluido entre el portavoz de Geroa, Koldo Martínez, y el regionalista Sergio Sayas. Hubo un señor muy famoso que se llamaba Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, que podría estar sentado, desde luego, en este Parlamento por las cosas que he oído. Goebbels decía que una mentira muchas veces repetida se convierte en una verdad. Y no es así. Una mentira muchas veces repetida es una mentira muchas veces repetida. La persona a la que se estaba refiriendo es un nazi y a mí me gustaría que aclarase ese semejante exabrupto que ha hecho en esta comisión, porque desde luego yo lo que sí voy a decir es que si a propaganda se refiere, mire a su grupo, y desde luego si a nazismo se refiere, no será este grupo parlamentario ni otros de esta Cámara los que están pactando un gobierno con algunos que han tenido prácticas muy similares a lo que usted está denunciando. Muchas gracias. El director del Hospital Reina Sofía de Tudela ha defendido que las medidas puestas en marcha por este centro han posibilitado una reducción del 12% en las listas de espera de pacientes para una consulta, así como en cirugía general e intervenciones quirúrgicas. Entre esas medidas implementadas, la realización de jornadas extraordinarias, la contratación de un urólogo, derivación de pacientes a centros concertados o establecimiento de un plan de trabajo con los equipos de atención primaria. 4 personas han resultado heridas esta tarde con pronóstico reservado en la colisión de 2 turismos en la Nacional 121 en Hostiz. El accidente tenía lugar a las 3:20 de la tarde. El conductor y único ocupante de uno de esos automóviles, de 23 años, ha tenido que ser desatrapado por los bomberos del Parque de Pamplona y trasladado al complejo hospitalario en una ambulancia medicalizada. En el segundo turismo viajaban 3 personas de 52, 47 y 31 años que han sido evacuadas también al complejo hospitalario. Navarra se ha comprometido a investigar posibles conexiones de navarros con la evasión fiscal en Panamá. De momento hay hasta 50 que han declarado actividad en ese país por valor de 16 millones. Cerca de 4.000 contribuyentes de nuestra comunidad declaran actividades en el exterior. 11 millones de archivos hasta ahora secretos que han puesto en alerta a la Hacienda Foral, que investiga si contribuyentes navarros ocultaron su patrimonio para librarse de cargas impositivas. Es la obligación a la que estaban sometidos y si le han hecho, al menos han evitado quizás lo más controvertido y más discutido de esta obligación de informar en el 720. Lo más discutido es las consecuencias que da la no información. Desde 2012, los contribuyentes con domicilio fiscal en Navarra han declarado más de 930 millones de euros en paraísos fiscales. Suiza y Luxemburgo acaparan 2/3 del total. Hay que darse cuenta que por las naturales circunstancias de que estamos hablando de información internacional relacionada con paraísos fiscales o estados que son bastante opacos en la transmisión de su información, pues la Hacienda Tributaria de Navarra por sí misma pues podría tener limitaciones al acceso a esa información, pero por eso mismo pedimos colaboración a otros entes y en eso estamos. En Panamá, el origen de toda esta polvareda fiscal, durante 2012, medio centenar de navarros declararon bienes y derechos por valor de 16 millones de euros. En 2013 el número de contribuyentes bajó a 33, pero subió su valor hasta los 24 millones de euros. Y en 2014 solo quedaban 10 contribuyentes que atesoraban cerca de 3 millones de euros. Que cada vez es más complicado el esconderlos y que desde luego sería buena idea irlos aflorando y en este caso sí regularizando, porque efectivamente seguramente habría consecuencias tributarias.
Solo en Suiza, 1.413 declarantes navarros reunían casi 600 millones de euros en 2012. En Luxemburgo eran 163 millones de euros de tan solo 236 declarantes y en Francia, la tercera en el ranking, 1.586 declarantes sumaban 130 millones de euros. Propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias, seguros y valores son los productos estrella. La presidenta Barcos visitaba esta mañana en Tudela las obras del denominado Puerto Seco en la ciudad agroalimentaria, una plataforma marítimo multimodal que estará operativa en mayo y que dará salida internacional a los productos de empresas riberas por mar. En esta plataforma marítimo multimodal o Puerto Seco de Tudela, ahora en construcción, se moverán cuando esté operativo en mayo un mínimo de 9.000 contenedores como estos por carretera desde la ciudad agroalimentaria hasta el puerto de Bilbao, el más cercano. Un 38 y pico % del tráfico de exportación que tiene la Comunidad de Navarra se hace a través del puerto de Bilbao, pero evidentemente todavía hay oportunidades de mejora y esperamos que este Puerto Seco de 17.000 metros cuadrados que vamos a desarrollar, en este caso en Tudela, pues sea un avance en este sentido. Con una inversión de 1 millón de euros ofrecerá a las empresas exportadoras e importadoras de la ribera y su área de influencia un acceso más rápido y competitivo al transporte marítimo de sus mercancías hacia América y el norte de Europa. Permitirá el traslado de mercancías de un país a otro con utilización de más de un medio de transporte sin que exista ruptura de carga y evitando que los contenedores viajen vacíos. Por otro lado, esta plataforma ofrece la posibilidad de aprovechar las sinergias de las empresas de la zona. Para la presidenta del Gobierno foral se trata de una oportunidad de generación de empleo en la ribera que ha perdido más de 7.000 puestos de trabajo durante la crisis, el 21% de la oferta, aunque en el último año se han creado 130 nuevas empresas. La primera piedra, si se me permite la metáfora, de un proyecto que sin ninguna duda va a generar riqueza no solo en las actuaciones del puerto de Bilbao, sino haciendo efectivamente de Tudela un puerto seco capaz de atraer y, por lo tanto, generador de riqueza en todo el entorno, en la Comunidad Foral de Navarra y fuera de ella. Este proyecto es ambicioso ya que a futuro conectará con los puertos de Valencia y Barcelona y se está estudiando el uso de Castejón como plataforma ferroviaria complementaria al Puerto Seco, que además dispondrá de una figura aduanera para pasar los controles y despachos aquí, ahorrando tiempo y dinero a los empresarios. La presidenta que en Tudela se ha referido a la moción del Parlamento que pide la gratuidad de la autopista de Navarra, una opción contraria a la opinión de su partido, que votó en contra. Este Gobierno se ha comprometido a estudiarlo para resolverlo, pero no es cierto que el Gobierno de Navarra pudiera, de ninguna manera y en ningún caso, pudiera en estos momentos decretar la gratuidad de la AP15, porque quiero recordar que es una concesionaria participada por el Gobierno de Navarra, pero no solo, en estos momentos la depositaria de esa posibilidad. La presidenta Barcos, que en ese mismo acto justificaba la ausencia de consejeros en el acto en el que el ministro del Interior entregaba ayer la bandera de España a la policía. Dice que los mandos de la Policía Foral ya representaban al Ejecutivo. PN entendía que había que estar y nosotros entendimos que el Gobierno de Navarra estaba representado por quien debía serlo, que es un representante de Policía Foral, en un acto en el que en otras comunidades tampoco los presidentes han tomado parte, es decir, con total normalidad. Por lo tanto, es crítica, pero es crítica de parte. El Rey ha convocado a los partidos a una tercera ronda de consultas para conocer de primera mano si podrá proponer un candidato antes de que expire el plazo legal para la convocatoria de nuevas elecciones. Esos encuentros se van a celebrar los días 25 y 26 de abril. El Rey mantuvo 2 rondas de contactos con los portavoces de los partidos en enero y febrero. En la primera propuso a Rajoy como candidato a la presidencia, pero el líder del PP rechazó el encargo al saberse sin apoyos. En la segunda, el encargo se lo realizó a Pedro Sánchez, que se presentó a la elección con un acuerdo con Ciudadanos que no alcanzó la mayoría simple en segunda votación necesaria para haberse convertido en presidente. La Casa del Rey precisa que la finalidad de esta tercera ronda de consultas es constatar si Felipe VI puede proponer un candidato a la presidencia del Gobierno que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados le otorgue su confianza, algo que debería ocurrir como muy tarde el 2 de mayo, fecha límite para la elección del presidente. Por eso, si nadie sale propuesto por el Rey de esta ronda, no habría pleno de investidura y, por tanto, se convocarían nuevas elecciones a finales de junio. No renunciemos al diálogo y al acuerdo. Hablemos de esas mejoras. Porque lo que es malo para España es la continuidad de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Y lo peor sería repetir las elecciones. Que el Partido Socialista tenía que optar entre entenderse con el Partido Popular, por activa o por pasiva, o entenderse con Podemos.
El Partido Socialista quiso, en términos coloquiales, tirar por la calle en medio y convencernos de que era posible otro camino. Nosotros lo hemos explorado sin prejuicios. La mejor manera de no tener una campaña electoral es que no se repitan las elecciones y que atiendan a razones de una vez los que están bloqueando la situación. Que nadie quiere asumir la responsabilidad de por qué no ha sido posible esa gran coalición que nosotros ofrecimos desde el primer momento. Se han cumplido ya 113 días desde la celebración de las elecciones el 20 de diciembre, una situación inédita en la democracia española desde su restauración. Quienes en estos momentos son protagonistas de la posibilidad de resolver la legislatura actual, llegarán a un acuerdo y llegarán a buen puerto. Creo de verdad que es el mandato de la ciudadanía y me gustaría pensar que no viéramos pues una repetición de elecciones generales. Ojalá fuera posible. Patxi López hará llegar al rey el día 21 la relación de representantes de los grupos políticos que se reunirán con el monarca. La asociación Levántate contra el Bullying ha pedido en el Parlamento aunar esfuerzos para combatir este hecho, el bullying. La asociación, que desde su constitución en enero de este año ha registrado ya una treintena de denuncias, la mayoría en educación primaria, solicitaba en comisión mejorar la coordinación entre los departamentos de salud y educación para una mejor detección de estos casos y poder articular así una respuesta conjunta que ataje, dice, el sufrimiento de los adolescentes y de sus familias. Escuchamos a quien nos quiere hablar y hablamos con quien nos quiere escuchar. Y es una pena que a día de hoy aún haya centros a los que esto último no les interesa demasiado. Cada caso es muy diferente, cada caso es un mundo, pero todos tienen algo en común. Y es que arruinan la infancia y en algunos casos la vida de la persona acosada. Por cierto que en el Parlamento Izquierda Esquerra ha presentado una batería de medidas con la que quiere empezar a debatir sobre un futuro pacto educativo. Dice que habría que dejar el ruido mediático de lado sobre la educación y centrarse en lo mejor para los alumnos. ¿No quieres tocar? La muestra en el atrio del edificio del Parlamento, titulada Navarra 1936, ha encontrado el rechazo de partidos como UPN o el PP. Pues bien, la presidenta Barcos defendía su presencia en la Cámara. La libertad de expresión no tiene más límite que el respeto y que el Parlamento, en la medida en que debe ser casa de todos, debe buscar siempre el consenso. Ayer no se logró, no diría solo que por la exposición, que efectivamente es de una enorme expresión crítica y en digamos, trazo, es cierto, de crítica muy hiriente, lo fue aquel momento. Lo fueron muchos de los episodios, pero desde luego creo que entre todos, no solo quienes decidieron, los grupos que decidieron la exposición, sino quienes también de casos como este pretenden hacer el eje y el centro de la realidad política, cuando creo que esta sociedad tiene otras muchas urgencias y necesidades. Esta tarde se ha celebrado la 7ª reunión de los foros de barrio que impulsa el Ayuntamiento de Pamplona para recoger opiniones de los vecinos. En esta ocasión era el turno de los de Lezcairu, que en los últimos meses han trasladado su preocupación por el asentamiento chabolista instalado detrás del tenis. En la reunión además estaba presente el alcalde y varios concejales que han explicado a los vecinos el plan de acción que están llevando a cabo para afrontar esta situación. Les han explicado que no contemplan desmantelar el asentamiento y que apuestan por la intervención social. Un camino que admiten será más largo. Han explicado también las labores de acondicionamiento que han llevado a cabo en la zona y han asegurado que desde el área de seguridad ciudadana se va a vigilar para que se cumplan los compromisos adquiridos, como no quemar plásticos o utilizar las letrinas. Y además aumentarán la presencia policial y no permitirán más asentamientos en este lugar. Entonces vamos a tener un primer contacto con los vecinos de Lezcairu, con los de Santa María la Real ya tuvimos. Se va a explicar cómo se quiere hacer el proceso de participación, crear los foros de barrio. Luego se va a presentar el plan de actuación sobre el asentamiento que existe en la parcela del tenis a los vecinos. Y por último, bueno, pues se va a escuchar a los vecinos qué peticiones tienen, qué opiniones tienen y qué inquietudes y necesidades tienen. Pamplona ha puesto en marcha la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento, un servicio con vocación de ventanilla única para todo el parque de vivienda pública de la ciudad. La primera fase va destinada a familias en situación de emergencia. Unas 300 familias de Pamplona necesitan una solución urgente para sus problemas de vivienda. Para esas personas habrá disponibles a final de mayo 46 viviendas. El Ayuntamiento pone en marcha desde el lunes la Oficina de Vivienda de Pamplona. Vamos a dejar un mes
desde la apertura, un mes para hacer el primer corte de valoración. Es decir, aproximadamente, o podemos poner la fecha ya del 18 de mayo, en torno al 18 de mayo, haríamos esa primera sesión del Comité Técnico de Valoración y, por lo tanto, la primera adjudicación de viviendas. Para final de año, el consistorio espera que las viviendas disponibles sean 63. Esta nueva oficina nace con vocación de ventanilla única para todo el parque de vivienda pública de la ciudad. Dispondremos de un censo de vivienda desocupada en la ciudad. Una pieza fundamental va a ser el trabajo conjunto con Gobierno de Navarra. Nos gustaría, a través de un convenio de colaboración. De momento, las familias en situación de emergencia pueden realizar ya un cuestionario de autobaremación en la página web del Ayuntamiento para acceder a esas primeras 46 viviendas a partir del lunes. La Policía Foral y la local de Cizur Mayor han detenido en una operación conjunta a un vecino de esta localidad de 24 años como presunto autor de un delito contra la salud por tráfico de drogas en una bajera de jóvenes. En la operación, los agentes localizaron en el interior del local 165 gramos de marihuana, casi 30 de cocaína, 26 de speed y una treintena de pastillas de éxtasis. Mercadona prevé la apertura en Navarra de 2 nuevos supermercados en 2016. Una noticia que viene a reforzar el papel de esta firma desde su llegada a Navarra en 2012 como agente dinamizador de la economía, sin olvidar además su implicación con las entidades sociales. 2015 ha sido el año de la consolidación de Mercadona en la Comunidad Foral, consolidación empresarial y laboral, puesto que el año pasado crearon 80 nuevos puestos de trabajo en 2 nuevos supermercados en Pamplona y Barañáin y son ya 320 las personas en plantilla. Ursúa Estevariz fue una de las primeras en entrar en diciembre de 2012 y ha encontrado aquí la estabilidad necesaria para compatibilizar su trabajo con el cuidado de sus 2 hijos. Estabilidad, para mí estabilidad, porque si tú cumples, que al final vienes a trabajar, te guste o no te guste, vienes a trabajar, si tú cumples tienes estabilidad. Y eso, yo tengo 2 niños y a mí eso pues otra vez motivación. A la vez que ella entró a Izquibel Gómez, quien después de un año en el paro ha encontrado aquí la posibilidad de crecer profesionalmente. Desde un primer momento te ofrecen fijo, que te da una seguridad, una estabilidad y la verdad que muy contento. Para mí ha sido un gran paso. Te motiva a mejorar día a día, que al final de al cabo tienes un incentivo que es la prima, que es de beneficios, que al final es de toda la empresa y con tu trabajo rutinario de día a día puedes alcanzar ese objetivo. Entonces, cuanto mejor lo hagas, mejor va a ir la empresa y el incentivo viene después. Mercadona reparte el 25% de sus beneficios entre sus empleados y hace partícipes de su consolidación a centenares de empresas navarras. En 2015 aumentó un 10% la compra a proveedores navarros hasta alcanzar los 216 millones de euros, con una inversión conjunta de 50 millones de euros en la Comunidad Foral. Además, en 2015 Mercadona colaboró con 4 entidades sociales con la donación de 161 toneladas de productos de primera necesidad, apostando de este modo también por el tejido social de Navarra. El Tribunal Supremo ha ordenado a la Administración del Estado que indemnice con 8 millones de euros a la empresa navarra de viajeros de autobuses PLM por entender que se produjo un daño patrimonial al no concedérsele la explotación de la ruta Pamplona-Madrid. El Supremo entiende que la empresa navarra tiene que ser indemnizada desde que en 1978 se le denegó su solicitud de explotación de esta concesión, atendiendo para ello a un cálculo sobre las condiciones de mercado de entonces. Ha llegado a España un nuevo fármaco biológico para tratar a pacientes con artritis, enfermedades inflamatorias de las articulaciones. La artritis psoriásica y la espondilitis anquilosante son 2 enfermedades que se caracterizan por la inflamación de las articulaciones. Las consecuencias para el paciente son dolores, falta de descanso y la sensación de rigidez durante varias horas al día, síntomas que afectan directamente a la movilidad y funcionalidad del paciente y, por tanto, a su calidad de vida. De cada 100 pacientes con psoriasis que están visitando a un dermatólogo cada año, pues en torno a 2-4 pacientes en ese primer año van a tener una artritis psoriásica. Y en cuanto a la espondilitis anquilosante, hablamos de unas prevalencias
que están en torno al 0,3 o 0,5 de la población general. Un diagnóstico temprano es esencial, ya que en caso de no tratarse adecuadamente, el daño en las articulaciones puede ser irreparable. Son enfermedades que te pueden empezar con 20, 25 años, cualquiera de ellas, y que muchas veces vas a estar años sin ser diagnosticado, pues una media de 7, 8 años sin ser diagnosticados. Ahora llega a España un nuevo tratamiento biológico comercializado por Novartis que ha demostrado ser eficaz en ambas patologías. Mejora no solo la afectación articular, que es todo lo característico de la artritis psoriática, sino que mejora también otros datos de la enfermedad que pueden ser, por ejemplo, el hinchazón que hacen los dedos, que se llama dactilitis. Un medicamento del que podrán beneficiarse quienes no hayan respondido adecuadamente a los tratamientos con antiinflamatorios. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro. La que te lleva a Caja Rural, para asegurarte una gran jubilación. Con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Miguel de las Cuevas no jugará en Mallorca. El alicantino lesionado no lo hizo ante el Elche. Su ausencia podría significar la continuidad en el 11 de un canterano que regresó en el último duelo en el Sadar. El partido anterior fue Buñuel quien reapareció tras 2 meses fuera. Ante el Elche le tocó a Olavide, quien volvió a formar parte del 11 inicial después de 6 encuentros, comenzando en el banquillo. Me gustó mucho jugar de titular y sí que es verdad que Martín nos tiene a todos enchufados y quiere que todos seamos importantes. El canterano espera que la racha cara al marco contrario se rompa cuanto antes. Lo que sería para pensar sería que no tuviésemos ocasiones, pero las estamos teniendo y estamos jugando bien, así que yo creo que tenemos que seguir con esta dinámica y los goles llegarán. Es una incógnita si Martín contará con él de inicio para Mallorca, un campo que no se le da bien a los rojillos ni en primera ni en segunda. Es un equipo que se ha reforzado mucho en invierno y que, salvo la derrota de este último fin venían con una racha muy buena y últimamente en casa están haciendo partidos bastante buenos, así que yo espero un partido muy difícil y que lo vamos a tener que trabajar mucho para conseguir los 3 puntos. El conjunto bermellón espera que alguno o los 2 centrales expulsados en el último partido liguero disputado en Zaragoza pueda jugar. En la Liga Sobal, pendientes de la posible renuncia del balonmano Aragón, ya que la propia Liga niega de momento haber recibido esa renuncia. Quien va a jugar mañana es el Betia Anaitasuna. Los navarros reciben al Ciudad Encantada en la Catedral. El conjunto de Apezechea quiere continuar con la buena línea antes del parón por el preolímpico. 3 victorias y un empate era el balance cosechado que le habían alejado del descenso. Ahora está en mitad de la tabla. El Cuenca, por su parte, está 4 puestos y 4 puntos por debajo de los navarros, aunque ya les ganaron en la primera vuelta. En baloncesto, Planasa se juega este viernes su permanencia en la LEB Oro. Los navarros tienen que ganar en la pista del Breogán y esperar la derrota del Prat en Ourense. Situación antagónica la que disfruta Megacalzado Ardoy. El conjunto de Aitor Alonso es líder en solitario de su grupo en la EVA. Los navarros tienen 2 partidos de ventaja sobre el trío que le persigue gracias a su buena victoria ante la Gallofa el pasado fin de semana. La presencia de Irujo en el manomanista, que arranca este viernes en el Labrit, está en serio peligro por su triple fractura sufrida en la final del Parejas del sábado. Aunque hoy les hablamos de otro manomanista, el que organiza el Carpelota, un proyecto que arrancó hace un año con 4 pelotaris y que cuenta con una escuela de tecnificación en la que se forman los próximos campeones. Un proyecto que comenzó hace casi un año y que ha tenido una buena acogida entre la cantera pelotazale. Medio centenar de niños acuden 1 hora a la semana a perfeccionar su técnica con grandes maestros. Nosotros lo tenemos bien claro, ¿no? Los entrenamientos de los clubs tienen que estar ahí, los críos pertenecen a los clubs, nosotros estamos en colaboración con la federación y con los clubs, muchos,
Y nosotros aquí lo que vienen realmente los críos es lo que nosotros queremos transmitir en estos entrenamientos son técnica, ¿no? Técnica, que cojan bien las posturas de abajo, de arriba, medio lado, ponerse bien a la pelota, y eso se trabaja solo pues con grupos limitados, ¿no? Con grupos de 4 o 5 chavales, ¿no? Muchas chapelas reunidas al servicio de los más pequeños para asegurar la pervivencia de esta modalidad. Todo el año entrenan con los mismos y bueno, todos los años y todas las temporadas, ¿no? Porque van cumpliendo edades todos a la vez, lógicamente. Entonces aquí bueno, pues entrenan con otros chavales de otros clubs que compiten con, bueno, aquí también hacemos partidillos y tal, compiten con otros de otros clubs y creo que también es enriquecedor. La metodología para los más jóvenes no distingue de momento entre zagueros y delanteros. Intentamos que todos aprendan todo, ¿no? Luego, pues bueno, evidentemente pues la complexión de cada uno, las cualidades de cada uno se irán decantando por delanteros o zagueros, pero nosotros intentamos, como digo, que aprendan de todo. Si bien ellos ya se decantan e intentan imitar a su pelotari favorito. Irujo, Retegui. El próximo 22 de mayo se disputarán las finales del torneo paralelo que organizan más de 120 pelotaris distribuidos en 7 categorías desde prebenjamines hasta senior. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro. La que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación. Con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Con motivo de la conmemoración del 55 aniversario del primer vuelo espacial tripulado realizado por Yuri Gagarin en el año 61, el Planetario de Pamplona ha acogido esta tarde una conferencia a cargo del cosmonauta ruso de origen ucraniano Oleg Kotov. Este cosmonauta ha acercado los aspectos de los vuelos espaciales tripulados, como la tremenda aceleración que se sufre en los despegues, la experiencia de la ingravidez o la observación del cielo a la luz del día y la espectacular belleza de la Tierra vista desde el espacio. ¿Puede aclarar su pregunta, por favor? Una exposición permite adentrarse en el Ártico en pleno paseo de Sarasate de Pamplona para conocer los ecosistemas del Polo Norte y concienciarse de la necesidad de su conservación. El Ártico se rompe es una iniciativa de la Fundación Caja Navarra y la obra social La Caixa. Las cifras confirman que el Ártico se rompe. En septiembre de 2012 se superó el mínimo histórico de hielo. La superficie helada se redujo el 18%, lo que supone casi el doble de la superficie de España. Somos la última generación que puede parar el cambio climático y es hora de que empecemos a tomar medidas drásticas. Es una llamada colectiva para que entre todos contribuyamos a preservar el medio ambiente, algo que en Navarra no somos ajenos debido a la gran variedad y a los parajes naturales tan excepcionales que tenemos. Esta exposición pretende mostrar la singularidad de los ecosistemas del Polo Norte, detallando el importante papel que juegan en el clima global, y todo ello a través de un centenar de fotografías de Andoni Canela, uno de los más prestigiosos fotógrafos de naturaleza. Te das cuenta in situ, pues cómo los glaciares de Groenlandia, pues a principios del 2000 llegan hasta un punto y vuelves 2 o 3 años después y hay 1 kilómetro menos de glaciar. Entonces este cambio, este Ártico, pues está llevando un proceso cambiante que se ve en estas fotografías, pero que continúa con los datos, ¿no? No hay por ahora punto de retorno, ¿no? Entonces sí que es importante primero conocer las causas para poder después ver en qué se puede actuar. Hay que recordar que en los últimos 25 años se han perdido 3/4 partes de la capa de hielo marino del océano Ártico y se prevé que dentro de 30 años el océano Ártico podría quedar sin hielo durante la época de verano. Baluarte acogerá el jueves y el sábado una producción muy especial. Se trata de Nabucco, una tragedia lírica en 4 actos con música de Giuseppe Verdi. La ópera contará con un reparto y un equipo artístico de excepción encabezado por el maestro Emilio Sagi como director de escena y en el que participan la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pamplonés, una historia de temática bíblica que se desarrolla en el Jerusalén del año 560.
Ya les hemos contado en este informativo la presencia de la asociación Levántate contra el Bullying esta tarde en el Parlamento de Navarra, y en este tiempo para la entrevista queremos ahondar en lo que allí se ha dicho. Julen Sesma, presidente de esta asociación, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Habéis estado en el Parlamento para contar, entre otras cosas, que en lo que va de año lleváis atendido 30 casos de acoso a escolares. ¿Qué pautas comunes se presentan en esos casos, si es que hay alguna pauta en común la que presentan estos niños? Sí hay una, y es la más importante, y es que sufren. Esa es la única que tienen en común, porque como decíamos en el Parlamento a todos los grupos, cada víctima es muy distinta, cada caso es muy distinto, puede haber un motivo, pero en otro caso puede ser otro muy diferente. Nosotros creemos que no siempre tiene por qué haber un patrón de víctima. Los que sí que tienen muchos patrones en común son los acosadores. ¿Cuesta que los niños reconozcan que están sufriendo un acoso escolar? Cuesta muchísimo, porque primero tienes que ganarte esa confianza que no es muy barato en cuanto a esa cercanía, poder transmitirles esa confianza, pero una vez que tienes esa confianza y que les transmites esa seguridad, yo creo que los niños se abren muchísimo más incluso que los adultos. Tendemos a minimizar el entorno, el centro escolar, incluso las familias, lo que es acoso, a considerar lo que pueden ser chiquilladas. Yo creo que tendemos a decir mucho, que son cosas de niños, chiquilladas, bromas, porque igual lo que para mí no es una tortura, igual a mí me están insultando todos los días y a mí me puede hundir la vida, pero igual en esa misma condición a ti, no. Eso también depende de la personalidad que tenga cada niño, cada niña o cada adolescente. Y cuando llegan a vuestra asociación, ¿en qué momento están ya? ¿Están ya en un momento de desesperación? ¿Han acumulado mucho bagaje? Pues tenemos casos de que los padres y madres han preferido traerlos en modo de prevención. Tenemos casos en los que los niños y niñas están sufriendo un acoso y hay que buscar soluciones, y también tenemos el caso de una niña y de un niño que han incluso amenazado con: mamá, toma este cuchillo y mátame. Esa situación se da más a menudo de lo que parece, esas tentaciones por el suicidio, porque sí que se han conocido casos recientemente de niños que se han acabado suicidando. Sí, bueno, cuando tú tienes la autoestima muy baja y te sientes destrozado por dentro y que no tienes ningún hueco en esta sociedad, porque las pocas personas con las que tienes trato lo único que hacen es martirizarte y hacerte sentir mucho más inferior que el resto, pues no lo entiendo, pero puedes llegar a tener esa sensación de que lo más fácil es sobrar, pero no, lo más fácil es pedir ayuda, hemos estado antes en una charla sobre ciberbullying a las 7 y decían lo que hay que hacer es ser humilde y pedir ayuda. Entonces yo creo que el primer paso es ser humilde y pedir ayuda. Y si los niños no se abren, ¿los padres tienen alguna herramienta para detectar posibles casos de acoso hacia sus hijos? Es muy fácil que los niños no se abran con los padres. De hecho, esta asociación nace sobre todo por eso, porque teniendo una asociación de jóvenes es mucho más fácil que un niño, y nos está pasando así en nuestras actividades, que los niños se abren con nosotros y luego los padres y las madres nos vienen después de la actividad diciendo: ¿qué os han contado? ¿Qué os han contado? Y les decimos cosas que se quedan alucinados, que nunca hubiesen pensado que les iban a contar a ellos. Alertabais precisamente esta tarde de que el acoso puede empezar, o está empezando, cada vez a edades más tempranas. ¿Cómo son los comportamientos de los acosadores y, sobre todo, de dónde lo aprenden? ¿Cómo alguien llega a ser un acosador a edades con, no sé, 5, 6, 7 u 8 años? Pues puede ser que haya un acosador que no sabe que es un acosador, que yo creo que es la inmensa mayoría, que lo hacen pues para pasarlo bien y no entienden que están haciendo un daño a esa víctima. También los hay que lo necesitan para reforzar su autoestima, porque tienen problemas en casa, o porque tienen casos de violencia de género entre sus padres, o porque tienen cualquier tipo de problema en su entorno cercano que les hacen reafirmarse de esa manera en el centro escolar. ¿Y cómo lo hacen? Haciéndose superior al resto mediante la fuerza o mediante otras herramientas que son pues el insulto, la humillación, etc. Hablábamos del entorno, de la familia del acosado, pero en este caso, ¿qué debería hacer el entorno y la familia del acosador? Primero, abrir la mente y ver que tu hijo es un acosador, o abrir la mente. Entiendo que tiene que ser muy difícil reconocer que tu hijo puede estar haciendo la vida o la estancia en el centro imposible a otra persona. Yo entiendo que eso tiene que ser durísimo. De hecho, y ahí entramos en la humildad de pedir ayuda. Solo pidiendo ayuda y sabiendo y teniendo los conocimientos de lo que hay que hacer y por qué se puede solucionar esa situación. ¿Las autoridades escolares cuándo intervienen? ¿Cómo intervienen? ¿Lo hacen?
Pues las hay que sí, que gracias a Dios son la inmensa mayoría. Por ejemplo, tenemos contacto con el Departamento de Educación, la sección de convivencia, que, bueno, que trabaja en este tema, y también lo comentábamos antes en el Parlamento. Por mucho que se trabaje, siempre va a faltar mucho por trabajar. Entonces, bueno, las instituciones, los centros hacen, yo creo que lo que pueden, y luego también es cierto que hay centros que, o porque no tienen esos recursos, o porque no tienen el conocimiento suficiente, sí que lo único que hacen es o ponernos malas caras, o no cogernos el teléfono, o ponernos zancadillas allí donde vamos. ¿Qué habilidades requiere en este caso un orientador o un profesor para darse cuenta y poder ayudar a los niños? Yo creo que empatía, comprensión y escuchar. Creo que lo vital es escuchar. Y yo creo que es lo que más necesitan estos niños. Has hablado en varios momentos de vuestra asociación. ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo desarrolláis esa confianza con los menores? Pues tenemos cada 15 días, cada 2 semanas, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter y en nuestra página web, vamos colgando las actividades que vamos haciendo y las fechas. Y pues una temática muy diferente. Empezamos con mandalas, que son unos dibujos relajantes, hemos hecho de inteligencia emocional, vamos a hacer de relajaciones, o sea, son varios tipos de actividades muy distintas que tienen un fondo terapéutico y luego al final pues se hace una exposición en común entre todos los niños y las niñas y ahí es donde salen cosas muy interesantes, donde se conocen entre ellos, donde se preguntan, donde se contestan, y yo creo que es el valor, uno de los valores que tiene esta asociación es eso, que hace que una persona que no tiene una vida social en el centro, no tiene una vida social fuera del centro por la repercusión que tiene para él, para su vida, el ser una víctima de acoso, yo creo que es una pieza clave eso, que conozca más gente como él, que conozca gente que no es el único y que puede pedir ayuda, incluso reírse incluso de sus problemas con personas que son como ellos. Una asociación que ha nacido para trabajar en Navarra, pero que habéis recibido consultas de otras comunidades. ¿Hay falta de asociaciones como la vuestra? Sí. Falta, bueno, en España hay más, por ejemplo está Mocai, que es una asociación de moteros, hay varias asociaciones, pero no todas tienen la misma finalidad. Hay asociaciones que tienen la finalidad de protección, otras que tienen la finalidad de prevención. Sí que es verdad que no hay ninguna asociación, en lo que yo estoy informado, y he intentado estar bastante, no hay ninguna asociación que tenga este tratamiento terapéutico de juntar a más personas iguales, gente que no es así, pero para que se vayan conociendo, ¿no? y ese fondo terapéutico. También lo positivo, como he dicho antes, es que la mayoría somos personas jóvenes, que es mucho más cercano tratar. Yo si tengo 14 años y me acosan en el colegio, igual es más fácil contárselo a alguien de 17 y 18 años que a una persona de 40, de 39. Entonces, bueno, ahí estamos en esa línea de trabajo y haciendo lo que podemos. Decís, obviamente, que el bullying no se puede erradicar de un día para otro, ni el acoso escolar, que es algo que lleva muchos años existiendo. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Desde cuántos entornos se puede trabajar para, bueno, al menos minimizarlo, si se puede? Claro que se puede. Primero, la sociedad tiene que cambiar de mentalidad ya. El bullying a día de hoy, o el acoso escolar, sigue siendo un tema tabú. Yo públicamente no puedo reconocer si mi hijo sufre bullying porque igual, ¿qué va a pensar la gente de mi hijo que sufre bullying, ¿no? Es una sociedad que hay que cambiar muchas cosas porque encima parece que el malo es el que sufre bullying, es la víctima. ¿Por qué? Porque es al que se le cambia de centro, porque es con el que hay que tener tratamientos. No, yo creo que la sociedad debería centrarse en las soluciones que hay con el acosador, porque la víctima de bullying puede dejar de ser víctima de bullying si trabajamos con que deje de serlo. Pero si no trabajamos con que el acosador deje de ser acosador, va a haber otra víctima de acoso escolar. Yo creo que el primer paso es la concienciación social y en eso las instituciones tienen mucho que decir. También denunciáis que no se visibiliza este problema. Efectivamente. Menores que den a conocer su problema es un problema en sí mismo. ¿Cómo se puede visibilizar? ¿Cómo se puede hacer notorio que eso existe? Es que yo creo que tampoco la sociedad sabe que existe. Todo el mundo, yo creo, y pongo la mano en el fuego, porque todo el mundo conoce un caso de acoso escolar, o en su familia, o en su círculo de amigos. ¿Por qué hace falta esa concienciación si todo el mundo conocemos un caso, ¿no? Eso es lo que a mí me escama un poco, que sabiendo todos de casos, de conocidos, de amigos, de familiares, aún así hace falta que nos digan lo que hay que hacer y que hay que levantarse y que hay que pegar un puñetazo en la mesa para decir, se acabó, vamos a hacer algo. ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué este tema solo sale y se pone encima de la mesa cuando un chico se tira de una ventana o cuando una niña se corta las venas? ¿Por qué no lo tratamos
y nos sentamos todos, partidos políticos, asociaciones, centros educativos, ¿por qué no nos sentamos todos en una mesa y hablamos de prevención y de cómo encauzar esto todos juntos y cuando sabemos que hay un caso y no esperando a que haya un desenlace como el que esperemos que no haya más? Precisamente en esa búsqueda de soluciones, hoy estabais en el Parlamento, ¿habéis arrancado algún tipo de compromiso de los grupos políticos o al menos qué os han trasladado? Pues nos han trasladado, la verdad es que agradecimientos por haber ido a exponer lo que nosotros pensamos de este tema. Sí que es verdad que hemos hablado del Departamento de Educación, sobre todo María Luisa Durán, que es la coordinadora psicopedagógica de la asociación, ha dado bastantes ideas, pues como por ejemplo de planes de acción tutorial para el día 2 de mayo, hacer una campaña de concienciación, que es el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Se han dado ideas puntuales que yo he visto a bastantes parlamentarios escribir. Lo que no sé es si se quedará en el armario o si verdaderamente será una mesa de trabajo para tratar todos los temas que hay que tratar. Apelabas antes también a la administración pública, en este caso al Gobierno, de quien depende, por ejemplo, el Departamento de Educación o el Departamento de Sanidad. ¿Qué es lo que le reclamáis? Rapidez. Yo desde aquí, y creo que hablo no solamente por toda la asociación, sino también creo que hablo por todas las familias de las víctimas acosadas, rapidez. Lo que no puede ser es que una persona que amenace con suicidarse con 10 años le reciban en salud mental a los 3 meses. Eso es lo que no puede ser. Aquí en esta sociedad está fallando algo, en las instituciones está fallando algo cuando en un tema tan grave hay tanta lentitud para tratar estos temas. Pues Julen Sesma, presidente de la asociación Levántate contra el Bullying, le agradecemos mucho su presencia esta noche aquí por todas estas explicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros lo que hacemos, como hacemos siempre, es repasar y recordar lo que ha ocurrido en este martes informativamente hablando. Sabemos que el Complejo Hospitalario de Navarra está estudiando realizar pruebas los sábados y festivos con el fin de reducir las listas de espera. La medida se pondría en marcha a lo largo de 2016 e implicaría la contratación de personal. La lista de espera de primeras consultas en el complejo ha mejorado claramente en relación con marzo del año pasado y con agosto del 2015 y presenta una clara tendencia a seguir mejorando. El gobierno navarro, que está pendiente de las revelaciones sobre los papeles de Panamá por si hubiera algún defraudador navarro. Figuran medio centenar de navarros con bienes por un valor de unos 16 millones de euros y se estudia si hay actividades ilícitas no declaradas. Que cada vez es más complicado el esconderlos y que desde luego sería buena idea irlos aflorando y en este caso sí regularizando, porque efectivamente seguramente habría consecuencias tributarias. Para el día 26 de abril se sabrá si hay de nuevo elecciones generales. El Rey ha convocado una tercera ronda de contactos con los partidos. De momento, las posturas para un acuerdo en menos de 3 semanas parecen alejadas. No renunciemos al diálogo y al acuerdo. Hablemos de esas mejoras. Que el Partido Socialista tenía que optar entre entenderse con el Partido Popular, por activa o por pasiva, o entenderse con Podemos. Que atiendan a razones de una vez los que están bloqueando la situación. El puerto seco de la ciudad agroalimentaria de Tudela servirá para la salida y entrada de mercancías al extranjero a través de Bilbao. Moverá unos 9.000 contenedores y ofrecerá a las empresas un acceso más rápido al transporte marítimo de sus mercancías. Las obras empezaron en diciembre y puede que esté operativo en el mes de mayo. Turno esta tarde para los vecinos del barrio de Lezcairu, Santa María la Real, en los encuentros con el ayuntamiento, encuentro en el que sobre todo se ha hablado de la situación de la campa del tenis y los chabolistas allí afincados. Una reunión en la que, además del concejal de barrio, estaban concejales de área, el alcalde y miembros de la oposición. La firma de supermercados Mercadona ha aumentado hasta los 216 millones de euros sus compras a proveedores de nuestra comunidad. Se trata de un 10% más. La marca valenciana abrió 2 supermercados el año pasado. La ausencia de Miguel de las Cuevas ante el Mallorca podría significar la continuidad de un jugador que hasta el domingo llevaba 6 partidos sin aparecer. En la vuelta al trabajo en Tajonar, Miguel Olavide ha quitado hierro a la falta de acierto, mirando el lado positivo. Dice que el equipo genera muchas ocasiones de gol. Viendo el juego del equipo y cómo estamos jugando y las ocasiones que tenemos, yo creo que si tenemos una pizca de suerte sí que podemos conseguir una racha muy positiva.
Y hoy nos vamos recuperando las mejores imágenes de una exposición de la que hablábamos en este informativo, de la que permite adentrarse en el Ártico y que está en el Paseo Sarasate de Pamplona y donde podremos conocer ecosistemas del Polo Norte o concienciarnos de la necesidad de su conservación. Mañana a las 2 más noticias. Muy buenas noches.